Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el primer tema de segundo, sobre potencias y proporcionalidad. Es la parte número 4 de... Ahí pone tema 2.1, porque el 2 es de segundo, pero el primer tema, ¿de acuerdo? CT2, científico-tecnológico de segundo, sobre operaciones con números y proporcionalidad. Tenéis disponible en el blog de científico-tecnológico que cuelga de la página web del centro resúmenes de cada uno de los temas. El temario es muy extenso, sobre todo si lo queréis imprimir en papel. Entonces ahí lo tenéis bastante condensado y está en abierto, son archivos PDF que podéis descargar, ¿de acuerdo? Sobre eso vamos a trabajar. Además tenéis una serie de ejercicios, de actividades que también desarrollaremos, explicaremos en vídeos sucesivos. Vamos con la explicación del tema. Potencia de base entera o fraccionaria y exponente natural. El exponente, por tanto, será un número natural de 1, 2, 3, 4 hacia adelante. Los negativos de momento no los vemos. Bien, cuando la base es entera, ahí tenéis la explicación genérica con letras, pero es más comprensible cuando utilizamos números. Tenéis este ejemplo que es 7 elevado a 4. Una potencia no es otra cosa que una multiplicación abreviada en la que la base, en este caso el 7, se multiplica las veces que diga el exponente, en este caso 4. Bueno, por tanto sería 7 por 7 por 7 por 7, 4 veces. El resultado de la multiplicación, 2401. La mayoría de las veces no tendréis que desarrollar la potencia, sino simplemente hacer operaciones con ella y dejarlo expresado en forma de potencia. Cuando la base es fraccionaria, pues más de lo mismo. Aquí tenéis un ejemplo en la que tenemos 3 quintos, a ver si veo el cursor, aquí, 3 quintos elevado a 4, pues multiplicaríamos esa base, que es una fracción, 3 quintos, 4 veces, como veis aquí. Para elevar una fracción a una potencia, lo podemos dejar indicado en forma de fracción o repartir el exponente, en este caso 5, lo repartimos en el numerador, 6 elevado a 5, y en el denominador, 33 elevado a 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver el caso de la potencia de un producto, una multiplicación. Esa es la expresión en letras y aquí tenéis un ejemplo. 2 por 5 elevado a 5. Pues lo que hacemos es repartir el exponente entre cada uno de los factores de la multiplicación y nos quedaría 2 elevado a 5 por 5 elevado a 5. Aquí otro ejemplo un poco más extenso, se hace igual. El exponente se le aplica a cada uno de los factores de la multiplicación. Casos particulares, veréis. Cualquier número elevado a 0 es 1, no 0, como podríamos pensar al principio. Hay una excepción, es 0 elevado a 0. Eso es una indeterminada, no toca ahora explicarlo. Es decir, 0 elevado a 0 no es 0, es otra cosa. En cualquier otro caso, independientemente de cuál sea la base, fraccionaria, entera, positivo, negativo, cualquier número que sea la base, cuando el exponente es 0, el resultado es 1. Luego cuando veamos la división de potencias de la misma base, entenderéis por qué. Ahí tenemos varios ejemplos de distintas bases en las que elevado a 0, pues el resultado es 1. Otro caso concreto, cuando el exponente es 1, pues cualquier número elevado a 1 es la propia base.
es casi de perogrullo. En este ejemplo, 3 octavos elevado a 1, pues el exponente nos dice en una potencia cuántas veces se multiplica la base. Pues hombre, si es solo una vez, ahí la tenéis. 3 octavos una vez, pues 3 octavos, ¿vale? Luego, cuando el exponente es 1, el resultado es la propia base. Elevar a exponente negativo. Pues tenemos que buscar el inverso de la base. El inverso es, en el caso de una fracción es muy sencillo, es simplemente bailarla, volcarla, darle la vuelta, ¿vale? Es decir, tenemos aquí, vamos a ver el ejemplo con números, 3 quintos, 3 partido por 5, elevado a menos 6, ¿vale? Pues para hacer que el exponente sea positivo, en vez de menos 6, 6, lo que hemos hecho es darle la vuelta, ¿vale? Y en vez de 3 quintos tenemos 5 tercios. Ese es el inverso de 3 quintos. Da igual que la fracción, que la base sea negativa, ¿veis? Es negativa, continúa siendo negativa, no lo confundamos con el negativo del exponente. El exponente es negativo, pues para hacerlo positivo buscamos la inversa, que es, ya digo, la fracción, voltearla. Numerador lo bajo al denominador, abajo, y el denominador lo subo al numerador, ¿vale? Por tanto, elevar a exponente negativo supone, como hemos visto, buscar la inversa de la base. Si el exponente es negativo, para hacerlo positivo, pues veis aquí a partido por 1. En el caso de que las bases sean números enteros, nos puede resultar difícil entender cuál es el inverso. Bueno, pues pensar que esa misma base, el número que sea, partido por 1 sigue siendo ese mismo número. Y ahora ya es fácil ver cómo a partido por 1, la inversa es 1 partido por a, siendo a cualquier número, Ahí tenéis ejemplos, ya no con letras, sino con números. 3 elevado a menos 4. 3 elevado a menos 4, pues la inversa sería 1 tercio, ¿vale? Esto, 1 tercio elevado a 4. Veis aquí que ya el 4 del 1 no lo hemos puesto porque 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Vamos a hacer operaciones con las potencias. La primera, multiplicar potencias de la misma base. Pues se deja la misma base y se suman los exponentes. Un ejemplo, bueno, varios ejemplos tenéis aquí. Da igual cuál sea la base, si estoy multiplicando potencias de la misma base, la base va a continuar siendo la misma y solo tengo que sumar los exponentes. Os voy a poner aquí una explicación más breve con números chiquititos. Mirad, imaginar que tenemos 2 elevado a 3, que también se puede llamar 2 al cubo, por 2 elevado a 2, que también se puede llamar 2 al cuadrado. La explicación del término cuadrado y cubo no viene al caso, pero bueno, es una cuestión de geometría, ¿vale? Tener en cuenta que cuando elevo algo a 2, la forma, mal dibujado, pero sería un cuadrado, de ahí que le llame lo que sea al cuadrado. Y si es al cubo, pues es que es esta figura geométrica, ¿vale? También un poquillo mal pintada, pero ¿veis? Esto sería un cubo, de ahí que cuando el exponente es 3 le llamemos al cubo. Bueno, vamos a ver qué representa esta multiplicación. Fijaos, 2 al cubo sería el 2 multiplicado 3 veces, ¿no? Porque hemos dicho que las potencias es una multiplicación abreviada en la que la base se multiplica tantas veces como diga el exponente. Lo hemos multiplicado 3 veces. Si ahora 2 al cuadrado lo multiplicamos el 2 2 veces, ¿vale? Pues ¿cuántas veces tenemos multiplicado el 2? Si sumamos, serían 5 veces. Eso es lo mismo que decir 2 elevado a 5. Por tanto, en resumen, lo único que tengo que hacer es los exponentes, sumarlos
2 más 3, 5. Y dejarlo así expresado en forma de potencia 2 elevado a 5. ¿Vale? Aquí tenéis otros ejemplos en los que hemos hecho eso, sumar los exponentes. Cuidado cuando haya algún exponente negativo, menos 6 aquí y 2 aquí, porque tenéis que sumar correctamente los exponentes. Si sumo menos 6 más 2, es menos 4. ¿De acuerdo? Y sigue siendo negativo. Por tanto, tenemos que hacer el exponente, menos 4, lo tenemos que pasar a positivo, buscando la inversa de la base. Y me quedaría esto. En vez de 4, 1 partido por 4, y ya el exponente en vez de menos 4 es 4. Ya pasa a ser positivo. ¿Vale? Aquí abajo tenéis otros ejemplos que podéis ver más despacio si paráis el vídeo. Bueno, para dividir potencias de la misma base, pues justo lo contrario que la multiplicación. En vez de sumar los exponentes, resto los exponentes. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ejemplos con números. Fijaros, voy a aprovechar para explicaros por qué cuando el exponente es 0, el resultado de la potencia es 1. Veis que lo que hacemos aquí, cuando dividimos potencias de la misma base, se restan los exponentes. Pues fijaros, yo voy a coger, por ejemplo, aquí vamos a escribir 2 elevado a 5 dividido de 2 elevado a 5. ¿Vale? Bueno, pues si entendemos lo que es 2 elevado a 5, que sería, ¿qué número? 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, ¿no? 2 elevado a 5, creo que es 32. Y 2 elevado a 5, pues igual, 32. ¿Vale? ¿Cuánto es 32 entre 32? ¿Cuánto es dividir un número por sí mismo? Pues evidentemente 1. Si por otro lado, como acabamos de decir, la división de potencias de la misma base, en este ejemplo, es restar los exponentes, pues sería, si resto el exponente 5 menos 5, pues 2 elevado a 0, ¿no? 5 menos 5 es 0. Pues, como veis, un número, en este caso el 2, elevado a 0, me da 1. Hacerlo con cualquier base, siendo el exponente el mismo, ¿vale? Es decir, con números negativos, menos 7 al cuadrado, dividido de menos 7 al cuadrado, ¿vale? Normalmente cuando la base es negativa, se pone entre paréntesis, ¿eh? Ahí un poquito mal dibujado, da igual. Ahora, si restamos los exponentes, 2 menos 2 es 0 y nos va a quedar menos 7 elevado a 0. Pues por la explicación que hemos hecho antes, esto es 1. No es menos 1, no es 0, no. Recordad, siempre cuando el exponente es 0, ¿vale? Cuando el exponente es 0, el resultado es 1. La explicación, la que acabamos de ver aquí, de manera un poco más simplificada, con números chiquititos, ¿vale? Bueno, pues así dividiríamos potencias de la misma base. Potencia de una potencia, ¿cómo elevamos una potencia a otra potencia? Pues se deja la misma base y se multiplican los exponentes. ¿Veis ahí con letras? Vamos a ver un ejemplo. Ahí vemos varios ejemplos. Y os voy a poner aquí utilizando con la base 2, que siempre es más, son números más manejables, son más pequeñitos. Fijaos, imaginad que tenemos 2 al cubo y esto lo elevo al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué significa este cuadrado? Pues que la base, en este caso 2 al cubo, está multiplicado 2 veces, ¿verdad? Sí. Y acabamos de ver que multiplicar potencias de la misma base es sumar los exponentes. 3 más 3, 6. Bueno, pues si multiplico los exponentes, 2 por 3, 6. Esa es la explicación de por qué potencia de una potencia tengo que multiplicar los exponentes, ¿vale? Aquí tenéis distintos ejemplos, ¿vale? 6 elevado a 4 y a su vez elevado a 2 al cuadrado. Pues multiplico los exponentes 4 por 2, ¿vale?
Cuidado con los signos. Si tengo 2 elevado a menos 3 y lo elevo al cuadrado, menos 3 por 2 es menos 6. ¿Vale? Y los exponentes no los dejo negativos, entonces tengo que buscar la inversa. Sería la inversa de darle la vuelta a la base y en vez de 2, 1 partido por 2. Y ahora ya el exponente en vez de menos 6, 6, positivo. ¿Vale? Aquí tenéis otros ejemplos, con fracciones, con positivos, con negativos. ¿De acuerdo? Bueno, signo de la potencia. Si la base es positiva, la potencia será siempre positiva. Si la base es negativa, puedo tener dos casos. Que el exponente sea par, pues la potencia será positiva, el resultado será positivo. Y si el exponente es impar, pues la potencia será negativa. ¿Y por qué? Pues mirad, os lo explico con un ejemplo, fijaos. Vamos con el 2, vamos a seguir con la base 2. Si yo tengo el 2 negativo, menos 2, y lo elevo a una potencia, a un exponente par, vamos a ponerle el 4, ¿vale? Pues sería menos 2 multiplicado 4 veces. Perdón por la letra, que no se escribe fácil con el lapicerillo este. ¿Veis? El menos 2 multiplicado 4 veces. Vamos a emparejarlo. Fijaos, cuando yo multiplique menos 2 por menos 2, menos por menos es más. Por lo tanto, esto es más 4, ¿no? Y menos 2 por menos 2 también es más 4. Y ya tengo la multiplicación de signos, sería más por más. Luego me va a dar positivo, más 16. Si, bueno, ponemos aquí el resultado, 16 o más 16. Recordad que si el resultado es un número positivo, no es obligatorio ponerle el más delante. Si es negativo, sí, le tengo que poner el menos. Bueno, ¿qué pasa si el exponente es impar? Pues que estoy multiplicando un número impar de veces. Por lo tanto, como vamos a ir alternando entre positivo, negativo, me quedaré en negativo. ¿De acuerdo? Siempre que haya parejas, menos por menos es más, pero me va a quedar este díscolo ahí suelto. Así es que siempre voy a tener un más por menos, y recordar que cuando multiplico signos distintos, más por menos es menos. En este caso me quedaría menos 8. ¿Vale? Esa es la explicación de por qué si el exponente es par, el resultado es positivo, y si el exponente es impar, el resultado es negativo, siempre que la base sea negativa. A veces confundimos el que si el exponente es impar, el resultado es negativo, si la base es negativa, si no, no. ¿Vale? Potencias de base 10. Esto se utiliza mucho en la nomenclatura, cuando utilizamos números muy grandes. Es una forma de escribir y reducir esos números utilizando potencias de base 10, que es lo que hace la ciencia, ¿vale? Fijaos, este número, difícil incluso de leer, suelo utilizar el separador de miles, ¿vale? Eso serían, no son comas, son puntitos. 300 millones, ¿de acuerdo? 300 millones, pues cojo la primera cifra distinta de 0, el 3, y lo multiplico por 10 elevado a el número de ceros, realmente el número de posiciones que he puesto. Aquí si contamos hay 8, pues sería 3 por 10 elevado a 8, ¿vale? Fijaos que si el número no tiene una sola cifra distinta de 0, sino que tiene varias, pues la notación científica lo que hace es poner una coma, un decimal, a partir del siguiente número, que solo cojo el primero como parte entera.
6, ¿y ahora qué hago? Pues cuento todas esas posiciones, no solo los ceros, como decía antes, sino las posiciones. Fijaos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros, pero tengo también la posición 12, 13, 14. Por tanto, sería 6,24. ¿Veis? Esta parte es la única parte que he cogido entero. El 6, lo demás ya son decimales. Me he comido el 2, porque realmente sería 6,242, todo lo que está después de la coma, la parte decimal. Y como he contado 11 ceros y 3 posiciones más, sería 10 elevado a 14, ¿vale? Se utiliza esta forma de escribir en la notación científica para reducir números tan grandes o números muy pequeños, como es este caso, por ejemplo, este de aquí, aquí, ¿vale? Este caso en el que tengo muchos decimales, pues voy a hacer lo mismo, pero poniendo tantas posiciones como meta en la parte decimal en negativo, ¿de acuerdo? Fijaros, me voy a ir a ver si atino. Voy a tener que poner aquí la coma, ¿no? Entonces, 3,3872 lo voy a redondear en 39. He hecho un redondeo, ¿eh? Y entonces, ¿cuántas posiciones he movido la coma? Pues estaba aquí el decimal, ¿de acuerdo? 0, y ahora he movido 1, 2, 3, 4, 5, 6. He movido la coma 6 lugares, ¿vale? Por tanto, la potencia de base 10 negativa sería 10 elevado a menos 6, puesto que he movido la coma 6 lugares, ¿vale? Bueno, ahí tenéis otros ejemplos con más sencillos o con más números. Pasamos ahora a la parte de proporcionalidad, muy útil, muy útil. La regla de 3, después de las 4 reglas que decían los clásicos, sumar, restar, multiplicar y dividir, la regla de 3 es lo que más se utiliza, la proporcionalidad para el día a día, ¿de acuerdo? Dice que si conocemos 3 cantidades de las magnitudes A y B, podríamos determinar una cuarta cantidad relacionada con las anteriores. Para resolver, primero planteamos la regla de 3, pongo en cada columna la misma magnitud, imprescindible eso, ¿eh? En cada columna, arriba y abajo, la misma magnitud, la misma cosa. Euros, euros, metros, metros, horas, horas, kilos, kilos. No puedes mezclar. Con los tantos por ciento también lo podemos hacer y seguimos manteniendo esa regla. Si arriba hay un tanto por ciento, abajo tiene que haber un tanto por ciento. No hay que mezclar las magnitudes. Segundo, determino si es proporcionalidad directa o inversa. Eso ahora vamos a ver. Cuando veamos especialmente la inversa, vais a entender, por lógica, cuando una magnitud, cuando se relacionan de manera directa o de manera inversa. Luego planteamos la igualdad con las fracciones y si es proporcionalidad directa, se escribe la igualdad de forma directa, tal y como se ve en la regla de 3. Y se despeja la X, que realmente es como hacer una cruz a la hora de multiplicar las magnitudes. Fijaos, vamos a ver un ejemplo. Dice, si por 8 horas de trabajo cobro 60 euros, no es mucho, ¿cuánto cobraré por 10 horas? Se puede hacer, hay gente que dice, no, yo lo hago por la cuenta de la vieja, sin darse cuenta, eso de la cuenta de la vieja es aplicar una regla de 3, es la proporcionalidad. Lo que pasa es que en nuestra mente no estamos viendo esa regla de 3, pero están haciendo esa proporcionalidad. Fijaos, quedaría así expuesta. A 8 horas le corresponden 60 euros, a 10 horas le corresponderán X euros. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, imprescindible, horas, horas, euros, euros.
misma magnitud en la misma columna. Puesto que es una regla de 3 directa, es una proporcionalidad directa, ya que si trabajo más horas, pues gano más euros, ¿vale? Si una magnitud crece, la otra crece. Si una baja, la otra baja. Van directamente relacionadas. Luego veremos un caso en el que va al revés, es inverso. Pues bien, esa D significa que la regla de 3 es directa. Vamos a resolverla. Como hemos dicho antes, como es directa, directamente, tal como están colocadas ahí las diferentes magnitudes, pues es escribirla en forma de fracción. Y ahora despejamos la X. También se puede hacer, si no queréis andar con ecuaciones, aunque son muy básicas, despejar 8x igual a 10 por 60, pues es que el número que está con la x que está multiplicando, el 8, va a pasar dividiendo. También se puede resolver así. Cuando es directa, pues relaciono en cruz. Y el que esté con la x, en este caso el 8, queda dividiendo. Es decir, 10 por 60 dividido por 8. 10 por 60 son 600, aquí lo tenéis. Dividido por 8 hago la división. 600 entre 8, 75. ¿75 qué? Pues recordad que estamos aquí. La x es esta. Euros, pues 75 euros es lo que voy a cobrar cuando trabaje 10 horas. Un poquito más que cuando trabajaba 8 horas. ¿Vale? Si las magnitudes son inversamente proporcionales, pues la forma de resolverlo es justo al contrario. En vez de multiplicar en cruz, vamos a multiplicar directo. Cuando una proporción, una magnitud es inversamente proporcional, pues mira, cuando una aumenta, una de las magnitudes aumenta, la otra va a disminuir, o viceversa. Una magnitud disminuye y la otra sube, van al revés. Por eso es inversa. Un ejemplo, dicen los albañiles que hay y el tiempo en hacer la casa. Cuanto más albañiles, en principio, pues menos tiempo van a emplear en hacer esa misma casa. O la velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar, sin excederse en la velocidad. Es decir, si el coche va más rápido, pues tarda menos tiempo. Si el coche va más despacio, tardará más tiempo. O, otro ejemplo, las vacas que hay y lo que dura la comida. ¿Que tengo más vacas? Teniendo la misma comida, pues se la comerán antes, tardan menos en consumir eso. Si tengo menos vacas, esa misma comida, pues les durará para más tiempo, ¿vale? Esos son ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. El cómo se resuelve, pues al ser inverso, veis ahí, planteamos la igualdad con las fracciones y al ser inversa, pues busco la inversa, que es darle la vuelta, pasar el numerador al denominador y el denominador al numerador. Y una vez hecho eso, se resuelve la igualdad. Un ejemplo. Con albañiles, dice, si 6 albañiles tardan 340 días en hacer una casa, ¿cuánto tardarán 4 albañiles? Planteamos la regla de 3 igual que si fuese directa. De hecho, ahí no se ve. En un planteamiento, cuando escribo la regla de 3, no se ve si es directa o es inversa. Tengo que deducirlo. ¿Vale? Si veis ahí, se parece al ejemplo que hicimos de la regla de 3 directa. A 6 albañiles le corresponden lo que tarda 340 días. A 4 albañiles le corresponderán X días. Pero deduzco que es inversa, porque si hay menos albañiles, tardarán más días. Por tanto, ¿veis? Pongo aquí una I para acordarme que es una regla de 3 inversa. La forma de resolverlo, pues en plan rápido, sería multiplicar recto en vez de en forma de cruz. De tal forma que sería 6 por 340 y el 4, que es el que corresponde con la X, quedaría dividiendo.
en la explicación de poniéndolo en forma de ecuación, ¿veis ahí? Lo que hago es que le doy la vuelta a esa fracción 340 partido por x, al ser inversa lo pongo x partido de 340, ¿de acuerdo? Para resolver el 340 va a tener, como está dividiendo, va a tener que irse al otro miembro, al primer miembro, multiplicando, ¿de acuerdo? Se invierte la fracción, puesto que es una regla de 3 inversa. El resultado, pues me va a quedar 6 por 340 dividido de 4, como lo habíamos emparejado antes, ¿veis? La regla de 3 inversa es, por así decirlo, multiplicar recto en vez de en forma de x. 6 por 340 dividido del que esté de pareja con la x, que en este caso es el 4. Resultado final, haciendo la multiplicación de 6 por 340, que es 2040, dividido por 4, pues 510. Al haber menos albañiles, tardan más días, 510 días. Los porcentajes o tantos por ciento recomiendo que los hagáis como si fueran reglas de 3, porque además son siempre directos, es una regla de 3 directa. Para hacerlo sin colocarlo en forma de regla de 3, el cálculo rápido, directo, sería que el tanto por ciento de una cantidad, que es x, se divide ese x por el total y se multiplica por 100, puesto que es un tanto por ciento. Un ejemplo, dice calcular el tanto por ciento de alumnos de tercero si hay 58 alumnos en tercero y 355 alumnos en el centro, en total, es decir, el 100%. Veis aquí, x lo voy a dividir del total y lo voy a multiplicar por 100. X son los alumnos de tercero, 58, el total 355, multiplicado por 100 sería 163, vaya, que voy a coger solo las dos primeras cifras como enteras, puesto que al multiplicar por 100 traslado la coma a dos lugares y me queda aquí, 16,3%, ¿vale? Esos son los alumnos, es un caso real que tendríamos en tercero. Para aplicar un porcentaje, primeramente dado el porcentaje, obtendremos el tanto por 1, por así decirlo, o la razón de proporcionalidad, que se obtiene dividiendo el porcentaje que nos den entre 100. ¿Veis aquí? La razón va a ser el porcentaje, en este caso el 36%. Cuando lo dividamos por 100, pues nos van a dar en forma decimal 0,36. Esa es la razón de proporcionalidad. Para obtener porcentaje multiplicaremos la cantidad dada por el tanto por 1 o razón de proporcionalidad, la R. Un ejemplo. El 36% de 521 será 521 por la razón, que es, puesto que el porcentaje que me están dando es 36%, la razón sería dividir por 100, 0,36. Pues esta es la razón. 521 por 0,36 directamente, con calculadora sale rápido, 187,56. Ese es el 36% de la cantidad que nos daban de 521. También se pueden calcular porcentajes por una regla de 3 simple directa, cosa que yo recomiendo. Un ejemplo, veréis. Estas mismas cifras en forma de regla de 3, si me han dicho que 521 es el total, pues eso es el 100%. Siempre, veamos dónde tengo el ratón aquí, siempre el total
¿vale? Como el chiste de la camiseta, si la camiseta es 100% algodón, todo está hecho de algodón, ¿vale? Pues el 100% simboliza eso, que es el total, todo. 521 es el total, pues ese es el 100%. Y ahora me preguntan cuánto valdrá el 36%. Pues lo coloco siempre en la columna la misma cosa. Tanto por ciento, tanta por ciento. Y en la otra columna, pues las cifras que esté utilizando, si son euros, kilómetros, segundos, lo que sea. Pues aquí en esta otra columna, 521, se corresponderá con ese 36%, que al ser directa, ¿veis? Se resolvía como hacíamos anteriormente, bien multiplicando en cruz o bien relacionándolos a través de aquí como una ecuación. Sería 521 por 36 partido por 100. Veis que el 100 es el que está con la X, pues ese va a quedar dividiendo, y 36 multiplicando por 521. Hago las operaciones y me queda igual que antes, 187,56. ¿Vale? Dice, si ahora el problema se tratara de un aumento o disminución, en el caso de un descuento, como pasa cuando estamos de rebajas, pues simplemente se le sumaría, si es un aumento, o se le restaría, si es un descuento, esta solución que acabamos de encontrar a la cantidad inicial que nos hayan dado, ¿vale? Es decir, si es un incremento del 36%, pues a 521 le tendríamos que sumar 187. Si es un descuento del 36%, pues a 521 le resto 187,56. Esos serían los resultados de un aumento o de un descuento. Bueno, y esto sería todo en este tema. Recordad que todo esto va a estar organizado en el blog, ¿vale? Y podéis acceder a cada uno de los temas siempre y cuando tengáis alguna duda, para que en el examen tengáis suerte. Saludos.